Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el segundo capítulo, tercera parte de Tótem y Tabú. El capítulo 2 tiene por título, permítanme un momento, El tabú y la ambivalencia de las mociones de sentimiento. Este capítulo se divide en varias partes, ¿vale? Ya vimos la primera parte. No tiene, digamos, como un subtítulo, el segundo capítulo. Repito, el tabú y la ambivalencia de las mociones de sentimiento. Hicimos un abordaje hasta el momento de este título. Les recomendaría, si no tienen mucha idea acerca de lo que hemos estado viendo, por supuesto, están los dos videos anteriores, aunque seguramente podremos captar mucho del sentido del título a partir del estudio del texto que tenemos por delante. La segunda parte creo que ha sido la más extensa del el tabú y la ambivalencia de las emociones de sentimiento. En cuanto a la tercera parte que estamos a punto de abordar, a su vez se subdivide en tres partes, ¿vale? Ahorita vamos a leer una pequeña introducción escrita por el doctor Sigmund Freud de estos tres trabajos alrededor del tabú y las emociones de sentimiento. En este segundo capítulo, eso sí les puedo avisar como una introducción muy breve, se ha estado estudiando en cuanto a la palabra tabú. Capítulo 1 de Tótem y Tabú trató acerca del totemismo y hemos estado viendo al respecto de el vocablo tabú, un vocablo, si mal no recuerdo, polinesio, y unas breves menciones de su equivalente en otras culturas, entre ellas la judía, por supuesto, de la cual formó parte el doctor Sigmund Freud. Pero, ahora sí, tercera parte del capítulo 2 dice lo siguiente. Ahora queremos saber qué valor pueden pretender nuestra equiparación del tabú con la neurosis obsesiva, así como la concepción del tabú obtenida sobre la base de esa comparación. Ajá. Aquí es importante, hemos estado abordando también la neurosis como un producto histórico. Parte, digamos, de la historia de lo que las sociedades médicas han dictaminado como enfermedad mental, se formó justamente sobre la base no tanto del estudio de la obra del doctor Sigmund Freud, han habido incluso influencias políticas de las cuales he mencionado, por ejemplo, la remoción de la homosexualidad de los cuadros clínicos, de los cuadros psiquiátricos, ¿vale? Psiquiátricos, no psicológicos. Esto es muy importante. Ahorita, literalmente, el doctor Freud dice neurosis obsesiva. Se hizo una comparación con el tabú de las culturas así llamadas naturales, de las culturas que han sobrevivido con sus tradiciones, con sus raíces culturales lo menos inalteradas a lo largo del tiempo. Ajá. Se habló de los polinesios, se habló de otras culturas, pero en cuanto a la relación con la neurosis obsesiva, es algo que para nosotros nos puede resultar complicado, especialmente si tratamos de abordarlo a partir de la psicología y de la psiquiatría actuales. Tenemos que recurrir justamente a los textos del doctor Freud para aproximarnos a lo que el doctor Freud dice neurosis obsesiva. Para él era una realidad, para nosotros es parte de la historia de la así llamada psicopatología, que quiere decir el estudio de las enfermedades mentales. A partir de este estudio, no son los psicólogos, repito, no lo trato de hacer esto, este comentario ofensivo hacia la psicología, crítico, ¿no? Es una observación descriptiva de la conformación de los cuadros de enfermedad mental. No lo forma la psicología, estos los forman estudiosos de la psiquiatría principalmente. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Voy a repetir porque es lo que hemos estado estudiando anteriormente, especialmente en la segunda parte del segundo capítulo. Equiparación del tabú con la neurosis obsesiva, es decir, tenemos al tabú, tenemos la neurosis obsesiva. Estuvimos hablando justamente del tabú como un abuelito de la religión como la conocemos. Abuelito quiere decir una raíz ideológica, una raíz, ¿cómo decirlo? Lingüística. Ajá. Eso es tabú.
Es decir, no solo eso es lo prohibido, sino eso es sagrado. Ajá. Y justamente como es sagrado, no se toca. Algo que me parece importante señalar es cómo puede haber individuos tabú. Y al menos desde mi experiencia particular, desde la psicología y desde el psicoanálisis, puedo decir, los psicoanalistas tienen mucho de tabú. Ahorita vamos a, esto podría sonar como algo contradictorio, hay en los psicoanalistas, no en los psicólogos, un rastro, un rasgo de lo sagrado y al mismo tiempo también de lo asqueroso. Ajá. Esto no lo digo tampoco en un sentido ofensivo hacia el psicoanálisis. Por supuesto, un verdadero psicoanalista no se ofenderá ante este tipo de adjetivos que se depositan sobre su disciplina. Fíjense, la estoy señalando como sagrada y al mismo tiempo asquerosa. No así la psicología. La psicología, lo he señalado una y otra vez en este largo estudio de la obra del doctor Freud, tiene un compromiso pendiente con no el psicoanálisis, sino la sociedad en su conjunto. La gran mayoría de la población, al menos en la Ciudad de México, ni siquiera desacreditan, tienen a la psicología como algo menos que digno de mención, a la psicología como ciencia, como disciplina, como práctica. Ajá. Lo descartan. La gran mayoría de la población en la Ciudad de México prefiere ir al sacerdote, al médico brujo, hablar sus problemas con amigos, hablar justamente lo que los conforma a ellos. Y de hecho también esto es algo curioso. Algo curioso es que la gran mayoría de la gente no se da cuenta cómo la presentación de los problemas en un contexto social forma parte de formas de seducción, de formas de relacionarse a partir del papel de víctima. Pero de eso hablaremos en otro momento. El psicoanálisis, debo decirlo, se distingue incluso de la psicología misma, justo porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay forma de victimizar completamente a un analizante, aun cuando, hipotéticamente, estemos escuchando una situación donde el individuo ha sido arrasado por el mundo. Tenemos delante de nosotros a alguien que está hablando de su experiencia de avasallamiento, de total aplastamiento de su voluntad, de su persona, y aún así lo tenemos frente a nosotros. Quiere decir que esa persona, dentro de su propia capacidad creativa, ha sido capaz de hacer algo frente al mundo entero. Lo que estoy diciendo justamente forma parte de mi postura ética, forma parte también, lo hemos incluso observado, de la postura ética del doctor Freud, algo que no podemos encontrar en la gran mayoría de los practicantes de psicología, que incluso, por qué no decirlo, muchos de mis colegas en la psicología se ven seducidos por sus pacientes justamente considerándose como los salvadores de aquellos. Ajá. Regresamos al texto. Cuidadito con esta lectura y por supuesto con mi abordaje. Dice el doctor Freud, es evidente que ese valor, repito, la concepción del tabú obtenida desde la comparación con la neurosis obsesiva, repito, ahora bien, es evidente que ese valor podría consistir en que nuestra concepción ofreciera una ventaja que sin ella no se obtendría, en que permitiera un mejor entendimiento del tabú que de otro modo no sería posible. Antes de continuar, recordemos que el doctor Freud escribe esto para 1913. Ahora sí no me equivoqué, ahora no dije 2013, que por supuesto yo no viví en 1913, yo viví el 2013 y sigo vivo, 2022, vamos para adelante. Pero esto lo digo por nuestra concepción ofreciera una ventaja. ¿Por qué nuestra? ¿A qué se refiere el doctor Freud con estas palabras? Psicoanalistas. Ajá. En aquellos tiempos, 1913, el doctor Freud era la cabeza de un movimiento ideológico, era la cabeza de un movimiento científico. Sostengo que el psicoanálisis es una forma de ciencia, es una ciencia. Lo voy a desarrollar en un libro específicamente sobre ciencia. Pero
al mismo tiempo que existía el movimiento psicoanalítico comandado por el doctor Sigmund Freud, existían otras formas de psicología. Ajá. Formas, y ya no hablemos ahorita de Adler, no hablemos ahorita de Jung, sino la escuela psicológica comandada, por ejemplo, por Wilhelm Wundt, por ejemplo, de lo cual el doctor Freud ha hecho mención en este mismo texto, en Tótem y Tabú. Ujú. Se habla de otras psicologías, ajá, otras, diferentes, apartadas. Ajá. Hemos hablado incluso del carácter sectario del psicoanálisis, pero también podemos hacer mención, por ejemplo, del carácter sectario de la Escuela Cognitivo-Conductual para el 2022. Carácter sectario, lo digo con toda la convicción del mundo, porque es verdad también, así como podemos decir el psicoanálisis es una secta dentro de la psicología, también el cognitivo-conductual. El hecho de que presuman tener la verdad científica es justamente la comprobación de que ellos forman una secta. Podemos hablar de terapias también como aproximaciones sectarias, como aproximaciones de grupos con una tendencia ideológica, definiendo así, de esta forma, a una secta. Tendencia ideológica que conforma ciertas prácticas para abordar, digámoslo así, entre comillas, problemáticas de la humanidad. Regreso al texto. Es evidente que ese valor, repito, solo podría consistir en que nuestra concepción, la concepción psicoanalítica del problema de la neurosis en conjunto con el tabú, ofreciera una ventaja que sin ella, sin esta perspectiva, sin esta concepción psicoanalítica, un mejor entendimiento del tabú que de otro modo no sería posible. Continuamos. Ahora nos inclinaríamos a suponer, ahora ¿acaso nos inclinaríamos a sostener que en lo anterior ya no hemos aportado esa prueba de fecundidad? Sin embargo, estamos obligados a intentar reforzarla pasando a la explicación en detalle de las prohibiciones y usos del tabú. Es decir, nos vamos a dedicar a señalar la relación específica de las prohibiciones y usos del tabú con la neurosis obsesiva. Neurosis. Para más referencias sobre neurosis, no solo vean el video pasado, sino también estudios sobre la histeria, el análisis del pequeño Hans y muchos de los textos sobre neurosis obsesiva que hemos abordado en la lectura que empecé a partir de la pandemia, ¿vale? Continuamos con el texto. Ahora bien, aquí se nos abre otro camino. Podemos ponernos a indagar si en los fenómenos del tabú no es directamente registrable una parte de las premisas que de la neurosis hemos transferido al tabú, o bien de las conclusiones a que así arribamos. Solo tendríamos que decidir el punto por donde lo intentaríamos. Desde luego, la aseveración sobre la génesis del tabú, según la cual provendría de una prohibición antiquísima impuesta en su momento desde afuera, no es susceptible de prueba. Es decir, vamos a partir de un supuesto. Ajá. Aquí, tengo que decirlo, difiero un poco del doctor Freud, justamente por lo que hemos estado estudiando de forma específica en la segunda parte del segundo capítulo. Voy a repetir esto. La aseveración sobre la génesis del tabú. Ok, hablamos del tabú específicamente desde dos orígenes, el personal y el cultural. A partir del cultural coincido completamente con el doctor Freud. No hay forma de que ustedes y yo viajemos por el tiempo para decir, ahí se originó el tabú, ahí, en la cultura. A partir de ese hecho, culturalmente, hay tabú. A eso no lo podemos hacer. Es decir, ahí está la hipótesis cultural al respecto de la formación del tabú. Sin embargo, sí estuvimos viendo que en cuanto a la conformación del individuo,
en la cual se repite justamente los hechos hasta cierto punto culturales, pudimos observar que el cuerpo y el contacto corporal del sujeto por el sujeto mismo es donde tiene lugar la formación del tabú. Es decir, la frase, niño, déjate ahí, niña, déjate ahí, no toques eso, tu propio cuerpo. Hablando justamente, y lo vimos de forma muy específica, acerca de la masturbación infantil, los empeños de educación frente a la autoexploración infantil. Ahí es justamente donde difiero, donde no estoy de acuerdo con el doctor Freud. Es decir, fíjense, estoy interpretando el texto desde dos puntos de vista. Es verdad, culturalmente no podemos decir, he ahí el tabú. No lo podemos hacer. También porque culturalmente vivimos en culturas diferentes. Incluso suponiendo un antepasado cultural único de toda la humanidad, no lo podemos tampoco. No hay registros de eso. Al menos no que yo conozca. Y sin embargo, lo que sí puedo decir, en parte también por mi propio análisis, es que yo tengo tabúes. Incluso hablamos un poquito acerca de los tabúes que conforman la nueva sociedad digital, las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales implican la formación de nuevos tabús o tabúes, no sé cómo decirlo. Ahorita vamos a continuar con el texto. Por eso intentaremos corroborar más bien las condiciones psicológicas del tabú, de que hemos tomado conocimiento en la neurosis obsesiva. Aquí es justamente lo que ya les he dicho antes, pero dicho de las palabras del doctor Freud. No tenemos acceso al origen cultural, al origen único que comparte toda la humanidad al respecto del tabú. Y sin embargo tenemos acceso al tabú propio, al tabú de cada persona, de cada neurótico, por supuesto también de cada analizante para el año 2022. Continuamos con el texto. ¿Cómo nos enteramos de la existencia de esos factores psicológicos en la neurosis? Mediante el estudio psicoanalítico de los síntomas, sobre todo de las acciones obsesivas, las medidas de defensa y los mandamientos obsesivos. Aquí hay una trampita. No es una trampita, digamos, introducida conscientemente por el doctor Freud. Por supuesto, el doctor Freud está hablando de su tiempo, de su práctica. Aquí, estudio analítico. Ciertamente, el caballero a mis espaldas fundó una forma de ciencia, fundó un método específico. El método analítico, el diván, la práctica del diván, el análisis en un diván. Tiene esta una razón de ser que ya hemos abordado. Ahorita solo diré que el estudio analítico para el momento no es transmitido, al menos desde mi conocimiento, en universidades, aunque sean maestrías, aunque sean doctorados. La experiencia del diván no es algo que se pueda llevar a los salones de clase. ¿Por qué? Porque tiene lugar en el diván, justamente. Es en el diván, es en la experiencia analítica del diván, donde se observan acciones obsesivas, medidas de defensa y mandamientos obsesivos. Por ejemplo, la paga. ¿Cómo voy a pagarle a mi analista? Por mis ganas ocultas de matarlo, de matarla, voy a desinfectar mis billetes, por ejemplo. Por mis ganas también de seducirlo, de seducirla, lo voy a tratar mal, por ejemplo. Aquí hay, por supuesto, un revés. Estoy diciendo,
estoy limpiando mis billetes porque quiero matarlo. O bien, lo quiero seducir, la quiero seducir y por eso le pago con mi desprecio, por ejemplo. O no le quiero pagar en absoluto. El uso del dinero tiene mucho que ver con el uso de las heces. Y las heces, desde el punto de vista infantil, como una forma de demostrar afecto. Tú me pides, yo te doy. Ajá. Recordemos algo que les va a ayudar mucho a acercarse a la producción psicoanalítica, al psicoanálisis como un método, como una ciencia, ciertamente. Es lo inconsciente, es la perspectiva infantil del mundo. Lo inconsciente es la manifestación de la sexualidad infantil a partir de la cual los infantes, e incluso los adultos también, ustedes y yo, nos apropiamos del mundo a partir de la conformación de nuestras experiencias de placer y dolor, y de ello la satisfacción o insatisfacción. Ahorita regresamos al texto, repito, ¿cómo nos enteramos de la existencia de esos factores psicológicos en la neurosis? Mediante el estudio psicoanalítico de los síntomas, síntomas de neurosis obsesiva, acciones obsesivas, medidas de defensa y mandamientos obsesivos. Hay mucha referencia de todo esto en el video pasado. Continuamos. Ahí hallamos los mejores indicios de su descendencia de unas emociones o tendencias ambivalentes. De ahí ¿cómo decirlo? Mi acción contradictoria. Ajá. Le quiero hablar, pero cuando le hablo le digo estúpida, por ejemplo. Lo quiero como amigo, pero al mismo tiempo cuando me acerco a él le digo pendejo. ¿Y por qué hace eso? No sé. Tendencias ambivalentes. Y esto es justamente desde la infancia. Ajá. Esta doble relación que tienen los niños con la mierda, de es lo más sagrado para mí porque me costó mucho trabajo, tenla. Y al mismo tiempo, qué asco, es mierda. Ambivalencia, dos valores simultáneos. Ajá. Continuamos con el texto. Ya sea que correspondan de manera simultánea tanto a un deseo como a su contrario, o sirvan predominantemente a una de las dos tendencias contrapuestas. Amor y odio, esto se los comento yo, no viene en el texto. Tendencias contrapuestas, el origen del conflicto, y el conflicto es manifestación neurótica obsesiva. En mi propio libro menciono cómo en la relación analítica, la relación donde se pone en evidencia la transferencia, no contratransferencia, de eso hablaremos en otro momento y podemos hablar de esta separación gracias al trabajo de Lacan, no hablar de una contratransferencia, sino de una transferencia, es decir, lo que el paciente deposita en la figura del analista y donde se juega justamente las acciones obsesivas, las medidas de defensa y los mandamientos obsesivos. Mandamientos que no vienen de parte de la religión, la cultura, la familia, etcétera. Mandamientos que el paciente, el analizante, yo como sujeto de lo inconsciente, formo y me obligo, me someto a esos mandamientos, medidas de defensa y acciones obsesivas. Ajá. Donde yo oculto, al menos para mí, esa tendencia sádica o masoquista. Vamos ahorita a continuar con el texto. Con que solo pesquisáramos también en los preceptos del tabú la ambivalencia, el reinado de tendencias contrapuestas, contradictorias, que van a un lado y al otro al mismo tiempo, o entre ellos descubriéramos algunos que al modo de unas acciones obsesivas expresaran simultáneamente ambas corrientes. Quedaría certificada en casi todas sus piezas principales la concordancia psicológica entre tabú y neurosis obsesiva. Algo de lo cual hice énfasis en el video pasado es este estudio no se hizo para opacar el valor cultural de la religión,
sino para buscar cómo, por un lado, la religión obedece a una lógica y esa lógica es una lógica inconsciente, una lógica emocional. Ajá. Y en otro lado, o en el segundo sentido, la religión jamás va a acabar por esto mismo. Y aquí, por supuesto, voy a atreverme a hacer una interpretación de fenómenos actuales. No puedo decir que tuve una discusión con mi grupo de estudio de psicoanálisis de Lacan y de Foucault, pero sí llegué a un punto de señalar cómo el feminismo se impone también con un conjunto de mandamientos dirigidos tanto a mujeres como a hombres, con el afán de definir la figura masculina y femenina hoy, año 2022. Ajá. Por supuesto, algunas compañeras me dijeron, es que tú tienes que buscar un grupo de hombres que te enseñen masculinidad. Y les dije, no, en mi vida haré algo así. ¿Por qué tendría yo que buscar hombres que me digan cómo ser hombre si ellos no son yo? ¿Por qué? Ese comentario, por supuesto, ahorita lo estoy reduciendo al mínimo, fue un contexto más amplio, pero vemos cómo no están ellas hablando de Dios, no están ellas hablando de una moralidad desde el punto de vista cultural, digámoslo así, sustentado en textos sagrados, textos que apelen a una figura, digámoslo así, ideal. Ajá. Ellas se buscan sostener como mujeres en base a la colectividad. Ajá. Justamente como un cristiano se busca definir al ir a la iglesia, por ejemplo. Y hablando de cristiano como católico evangélico X. Ajá. En el momento en el cual acuden con un grupo, adquieren una identidad. Pero es una identidad justamente que fuera de ese grupo se tambalea. Hay un fenómeno, por supuesto, del cual me llevó a escribir mi primer libro, Psicoanálisis del Estado, y que sigo todavía investigando y sigo todavía desarrollando mis tesis. Esto de la relación entre los grupos y la identidad. A mí me llama muchísimo la atención. Ajá. Lo hago justamente como señalando la formación de tabús o cómo, a pesar de que ya no se habla de Dios incluso en la conformación de los grupos políticos, sí se habla de un deber ser. Ajá. Sí se habla de una agrupación que va a transmitir identidades. Se habla de una expectativa de masculinidad, de femineidad, de acuerdo justamente de aquello que, por ejemplo, en mi grupo de estudio, las mujeres quieren transmitirme a mí. Tú tienes que ser hombre a partir de otros hombres que te digan sobre masculinidades nuevas. Ah, no. ¿Cómo que no? Pues no, jamás. Y por supuesto, ellas adquieren un sentido de feminidad, lo estoy nombrando así. Ellas se dicen mujeres porque van a un grupo de mujeres, lo cual, al menos como estudioso de la conformación de grupos, como estudioso de las formaciones de lo inconsciente, me deja asombrado, me deja ciertamente asombrado. No puedo calificarlas negativamente a mis compañeras. ¿Por qué? Es un fenómeno mundial, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Mujeres que se dicen mujeres no por su cuerpo, no por la biología, sino porque están en un grupo de mujeres. Impresionante. Impresionante, justamente desde la formación del tabú. No son capaces de decirse mujeres por su cuerpo. No, el cuerpo es tabú, sigue siendo tabú. Hablamos justamente de la relación entre la masturbación, el acto del sujeto hacia el sujeto por su cuerpo. Ajá. Y en la prohibición primera
el cuerpo como lo sagrado y al mismo tiempo como lo asqueroso. El cuerpo. Y vemos cómo, al menos les comparto desde mi experiencia, tú tienes que ir con otros hombres para conformar una identidad masculina. Así como yo soy mujer porque voy a un grupo de feministas. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante. Tabú. El cuerpo es el tabú. Año 2022. Y esto es importante también, escuchando podcasts. No, es que podcast feministas, ¿no? Eso tiene que cambiar, tenemos que destruir al patriarcado y hacer las estructuras sociales cambiar. No, de nada sirve, queridos, queridas. Es tabú. ¿Ustedes creen que les voy a decir a mis compañeras dejen de ir a los grupos feministas? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Simplemente ellas lo hacen. No hay más. No se trata de ir o dejar de ir, hacer o dejar de hacer. Es lo que somos. ¿Acaso yo no tengo tabús? Yo tengo tabús. Se los comparto y se los adelanto. No los voy a compartir ahorita. No se trata de eso. Se trata de abordar el texto del doctor Freud, de acuerdo también a nuestro contexto histórico. Él vivió una cosa, nosotros vivimos otra, y el hecho de que nosotros vivimos otra no quiere decir que lo que dijo él esté equivocado, número uno, fuera de tiempo, dijo otro, y, ¿cómo decirlo?, sobrepasado por nuestra realidad. Es una de las características del psicoanálisis, por cuanto no apela únicamente al presente, como estos discursos de tenemos que cambiar las instituciones, tenemos que volver a educar. Bueno, pues sigan educando, por favor, no se detengan. Al menos el psicoanálisis puede apelar a una responsabilidad particular de cómo nosotros, como individuos, sostenemos diversas aproximaciones al mismo fenómeno. Ajá. Ahorita me estoy quedando corto en mi comentario, ciertamente, pero es que me estoy desviando mucho. No es mucho el texto. De hecho, esta parte la estamos a punto de acabar, la tercera parte. Podría dejar el video aquí, pero me gustaría compartir con ustedes la primera parte de la tercera parte. Así, es que así exponía este caballero a mis espaldas. Así exponía el doctor Freud. Capítulo 2, tercera parte, apartado A. Ahorita está un poquito aquí adelante. Estamos hablando entonces de una comparación cada vez más específica del tabú con la neurosis obsesiva. Ajá. De eso nos vamos a dedicar el resto del video. Según ya consignamos, a ver, ¿dónde me quedo? Fíjense, con que solo pesquisáramos, estoy repitiendo, también en los preceptos del tabú, la ambivalencia, es decir, si pudiéramos ver en los preceptos, en los mandamientos del tabú, la ambivalencia que encontramos en los síntomas neuróticos obsesivos, el reinado de las tendencias contrapuestas, es decir, los síntomas neuróticos nacen por el poder, el reinado, el principado, de las tendencias contrapuestas, amor y odio. Esto es la humanidad. Esto ha sido, es y será la humanidad. Un conflicto que no necesita ser solucionado
no vamos a salvar a nadie del conflicto. No se trata de eso. La humanidad, como hija del conflicto, ha tenido, a partir del conflicto, los avances que nos separan como especie y que al mismo tiempo nos hace una especie estúpida frente a la vida. Sin este conflicto irresoluble, te amo y te odio, no tendríamos internet, no tendríamos tecnología, no tendríamos vestido y al mismo tiempo no nos ahogaríamos en un vaso de agua, no perderíamos la vida porque nos dejó la pareja. Por ponerles solo unos ejemplos de estupidez humana. Regresando al texto. Bueno, ¿qué estupidez más grande que las guerras, en serio? ¿Qué estupidez tan más grande? Pero me desvío demasiado. Estoy inspirado. Perdonen ustedes. El reinado de tendencias contrapuestas, la ambivalencia, y entre ellos descubriéramos algunos que al modo de unas acciones obsesivas, entre ellos, entre los preceptos del tabú, lo que conforma el tabú, descubriéramos algunos preceptos que al modo de unas acciones obsesivas expresaran simultáneamente a ambas corrientes, quedaría certificada en casi todas sus piezas principales la concordancia psicológica entre el tabú y la neurosis obsesiva. Según ya consignamos, las dos prohibiciones tabú fundamentales son inasequibles a nuestro análisis por su pertenencia al totemismo. Por otra parte, de los estatutos tabú es de origen secundario e inutilizable para nuestro propósito. Realmente aquí no sigo muy bien al doctor Freud. Tal vez yo mismo escuchando los videos pasados, los 3 videos pasados, pudiera entender a qué se refiere estas dos negaciones. Son inasequibles y las dos prohibiciones tabú fundamentales, no las recuerdo en este momento. Los estatutos tabú de origen secundario, tampoco los recuerdo en este momento, pero vamos a continuar, ¿vale? En efecto, en los pueblos en cuestión, el tabú ha pasado a ser la forma universal de la legislación y ha entrado al servicio de tendencias sociales que sin duda son más recientes que el tabú mismo. Por ejemplo, el tabú que pesa sobre jefes y sacerdotes para asegurar su propiedad y privilegios. Sin embargo, nos resta un gran número de preceptos para someterlos a nuestra indagación. De ellos destaco los siguientes tabúes que se anudan, inciso A, los enemigos, inciso B, jefes y, inciso C, muertos. Y tomo el material a considerar de la notable recopilación de, no me acuerdo cuáles eran estos nombres, pero es J.G. Fraser en Tabú and the Perils of the Soul. El tabú y los peligros del alma, de 1911. El libro de Fraser o Fraser. Segunda parte de su gran obra de The Golden Bough. No sé qué es Bough. No recuerdo esa palabra en inglés. Pero bueno, aquí empieza el inciso A. El trato dispensado a los enemigos. Si nos inclinábamos a atribuir a los pueblos salvajes y semisalvajes una crueldad sin inhibiciones, de la que estaría ausente el arrepentimiento, recibiremos con gran interés la noticia de que también en ellos el dar muerte a un hombre debe sujetarse a una serie de preceptos que están subordinados a las prácticas del tabú. Estos preceptos se dejan reunir con facilidad en 4 grupos. Reclaman, número 1,
apaciguar al enemigo asesinado. Número 2, restricciones para el matador. Número 3, acciones expiatorias, purificaciones de este último, es decir, del asesino, ciertamente. Es un matador, dice, pues es guerra, estamos en guerra con otra tribu, pero al mismo tiempo es un matador de hombres, es un asesino. Acciones expiatorias, ¿cómo lo vamos a salvar? ¿Cómo lo vamos a limpiar de eso que él hace? Y número 4, ciertas medidas ceremoniales. Aquí, justamente, en cuanto a acciones expiatorias, me llama muchísimo la atención cómo estos pueblos primitivos y primitivos, también acaparando o señalando el sentido denigratorio de la palabra primitivo, es decir, somos pueblos avanzados, no tenemos esas costumbres y al mismo tiempo, dudo yo que en aquellos pueblos hayan existido asesinos seriales. Lo hago justamente en comentario de la película de Dahmer, Jeffrey Dahmer, me parece, creo que se llama. Esta serie tan popular ahorita en Netflix sobre un asesino serial. Y hay individuos que no solo, es que eso es lo paradójico, hablando también de la conformación de grupos y la identidad. Estos sujetos aislados, los asesinos seriales, puede ser que no lo vivan en su época, no lo vivan en su tiempo, con el contacto con su sociedad, pero sus hechos son considerados por otro grupo de seres humanos como dignos de admiración. Y se fundan, no necesariamente en vida de un asesino serial, grupos de admiradores, grupos de admiradoras de asesinos seriales. Y claro está, a estos no se les denomina, o a estos no se les hace estudios psiquiátricos, no se les medica, no. ¿Para qué? Es una manifestación cultural inofensiva, ¿no? Y al mismo tiempo señalamos, yo mismo, la guerra como una estupidez humana. He ahí paradojas de la humanidad. Continúa el texto. Lo incompleto de nuestras informaciones no nos permite conocer con certeza si tales prácticas del tabú en los pueblos en cuestión son universales o aisladas. Por otra parte, ello es indiferente para nuestro interés hacia estos hechos. Como quiera que fuese, es lícito adoptar la hipótesis de que no se trata de unas rarezas aisladas, sino de prácticas vastamente difundidas. Fíjense, hablamos, al menos desde el psicoanálisis, de una sabiduría infantil. Se habla de acercarnos a los sujetos que nos permiten cimentar, que nos dan las bases para hablar de algo inconsciente al respecto de la práctica psicoanalítica, no de la práctica psicológica como la conocemos al 2020, de la terapia, la consejería, el coaching, etc., sino la indagatoria al respecto de el sujeto en relación con su propio deseo. Psicoanálisis como tal. Hablamos de una sabiduría infantil, hablamos de una sabiduría de los pueblos ancestrales, hablamos de no una reeducación al infinito, por supuesto. Esto es fundamental para poder concebir al psicoanálisis en el año 2022. No es una reeducación, no es una psicoeducación. Como he escuchado a algunos colegas en psicología hablar de sus propias prácticas. Te estoy psicoeducando. No. No es una cura de complejos, no. Estamos ahorita observando cómo el doctor Freud señala el valor de esas construcciones hechas a partir del tabú de los pueblos primitivos. Podríamos señalar cómo el psicoanálisis busca estos mismos tesoros en el alma infantil de cada analizante, es decir,
al momento de yo ir al diván, hacer salir, hacer que yo note en mi decir, en mi contacto con mi analista, ese niño que sigo siendo a mis 40 años. Por poner un ejemplo. Ajá. Vamos a continuar con el texto y el ejemplo soy yo. No se trata de el ejemplo de... No, ahorita no tengo ganas de hablar de mi análisis. Las prácticas, dice Freud, de apaciguamiento, se destaca esa palabra, apaciguamiento, tranquilización. En la isla Timor, cuando una expedición guerrera regresa triunfante con la cabeza de los enemigos abatidos, revisten particular significatividad o importancia porque el jefe de la expedición queda sometido a graves restricciones. Fíjense, supongamos entonces, somos de la isla Timor, nuestro grupo de guerreros se fue de expedición y regresan triunfantes, regresan con las cabezas de sus enemigos en la mano. Triunfo, bueno, qué bueno por tu triunfo, te vamos a restringir. Ese va a ser tu premio, restricción. Fíjense, continúa el texto. Cuando el solemne regreso de los triunfadores se ofrecen sacrificios para apaciguar el alma de los enemigos, entre comillas. De otro modo, la desgracia se abatiría sobre aquellos. Se ejecuta una danza acompañada por una canción en que se lamenta al enemigo caído y se le ruega el perdón. No te enojes porque tengamos tu cabeza aquí con nosotros. Si la suerte no nos hubiera favorecido, quizá nuestra cabeza estaría ahora colgada en tu aldea. Te hemos hecho un sacrificio para apaciguarte. Ahora tu espíritu puede estar tranquilo y dejarnos en paz. ¿Por qué fuiste nuestro enemigo? ¿No habría sido mejor que siguiéramos amigos? Entonces tu sangre no habría sido derramada, ni se te habría cortado la cabeza. Se cierran comillas. Nota número 10. Fraser, por supuesto, citando a Gramberg, 1872. Estudios antropológicos, estudios, en este caso, la isla Timor. Pero fíjense, al mismo tiempo de ser esta un ritual que busca relacionarse con el enemigo muerto. Señala lo que ya había anticipado como una gran estupidez humana. ¿No habría sido mejor que fuéramos amigos y se lo estás cantando al sujeto cuya cabeza tienes en tu mano? Qué padre hubiera sido ser tu amigo. Me acordé de Wilson, de... Es que bueno, también ahí, en este ritual al menos, yo no veo odio. Tampoco veo mucho arrepentimiento yo, pero al fin y al cabo es lo que es. Ajá. Un ritual que busca apaciguar el alma del enemigo. Me hubiera gustado ser tu amigo. Maldito cabrón. Ya te maté. Por eso te canto. Miau. No sé si alcanzaron a escuchar a un gatito. Ahí está otra vez. Pero ¿cómo se llama? Mi micrófono está configurado para escuchar solo voz humana o algo así. No sé realmente, creo que mi perrito no se oye. Hay también sonidos ambientales que he escuchado en los videos y no se oyen y los recuerdo. Pero, continuando con el texto, algo semejante hallamos entre los Palu de las Célebes, los Gaya de África Oriental. Antes de regresar a la aldea, ofrecen sacrificios a los espíritus de sus enemigos abatidos. Nota a pie de página número 11, nuevamente Fraser o Fraser, citando a Paul Stichke, 1893-1896. Continuamos. Otros pueblos han hallado el recurso para convertir en amigos, guardianes y protectores a los enemigos que han matado. Impresionante eso.
Es decir, voy y te mato, pero al mismo tiempo también someto tu espíritu para que me proteja. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ah, se están peleando los gatitos. Ven, Terry, ven acá, ven acá. Mi perrito se espantó. No te están agrediendo a ti, pequeño. Se están matando entre ellos. Ven acá, chiquitín, sube. Dice el texto, ese medio consiste en tratar con ternura la cabeza cortada, como se glorian de hacerlo muchas tribus salvajes de Borneo. Cuando los Dayak del mar de Sarawak o Sarawak, esto lo estoy leyendo la W como V, Sarawak o Sarawak, vuelven de una expedición guerrera trayendo a casa una cabeza, le dispensan, es decir, le proporcionan el más rebuscado trato amoroso y le dirigen los más tiernos apelativos de que dispone su lengua. Es decir, ay, chiquita, pechucha cabeza del enemigo. Estoy siendo un poco sarcástico aquí, pero ahí el sarcasmo no cabe. Es como se conquista al enemigo tratándolo bonito ya muerto. Impresionante, ¿no creen? Continúa. Le introducen en la boca los mejores bocados de sus platos, así como golosinas y cigarros. Una y otra vez le ruegan que odie a sus anteriores enemigos y dé su amor al nuevo huésped, que ahora es uno de los suyos. Andaría muy errado quien atribuyera a la mofa participación alguna en este trato que nos parece cruel. Yo no lo encuentro motivo de mofa, pero ciertamente es impresionante, doctor Freud. Nota pide página número 12. Nuevamente es una cita obtenida de Fraser o Fraser con Z, citando a Low, L-O-W, de 1848. Regresamos al texto. En varias de las tribus salvajes de Norteamérica ha llamado la atención de los observadores el duelo por el enemigo abatido y escalpado. Cuando un Choctaw o Choctaw, no sé cómo llamar, me parece que esta es sí, miren, ya leí, estos vienen de Dakota, debe ser Choctaw, Norteamérica, tribus salvajes de Norteamérica. Cuando un Choctaw había dado muerte a un enemigo, empezaba para él un duelo de meses, durante el cual se sometía a graves limitaciones. De igual modo, hacían duelo los Dakota. Cuando los Osage, no sé cómo leerlo, apunta un testigo, debían lamentar a sus propios muertos, hacían duelo también por el enemigo como si hubiera sido su amigo. ¡Wow! Nota número 13, nuevamente debe ser Fraser, ajá, así es, citando a Dorsey, 1884. Pero antes de considerar otras clases de prácticas del tabú en el trato a los enemigos, tenemos que pronunciarnos sobre una objeción que parece natural. Con Fraser o Fraser y otros, se nos dirá que la motivación de estos preceptos de apaciguamiento es bien simple y nada tiene que ver con una ambivalencia, entre comillas ambivalencia. Estos pueblos están dominados por el miedo supersticioso a los espíritus de los enemigos abatidos, miedo que no era ajeno a la antigüedad clásica y que el gran dramaturgo británico, debe ser Shakespeare, sí, ahí está, ya lo vi, llevó al teatro en las alucinaciones de Macbeth y Ricardo III. Shakespeare, Macbeth, ¿no? De esa superstición se sostendría, derivan de una manera consecuente todos los preceptos de apaciguamiento, como también las restricciones y expiaciones. Expropiar, ya estoy muy influido por mis amigos abogados. Repito, de esa superstición, es decir, de creer en un más allá, que pueden regresar los espíritus a perseguirnos. Se sostendría, o se podría decir, derivan de una manera consecuente todos los preceptos de apaciguamiento, es decir, ya lo matamos, vamos a apaciguar su espíritu, vamos a calmar su espíritu.
como también las restricciones y expiaciones. ¿No? Expiar, ajá, de perdón, perdóname, ya te maté, ahora te voy a tratar bonito, te voy a hablar bien. Ajá. Que de luego hablaremos. En favor de esta concepción, hablan también las ceremonias reunidas en el cuarto grupo, que no admiten otra explicación que la de ser unos intentos por ahuyentar al espíritu del asesinado que persigue a su matador. Viene la palabra matador, ¿no? Así está escrito. Aquí, por supuesto, culturalmente en México tenemos al matador como al matador de toros. No estoy seguro si incluso a las personas que matan animales en los mataderos se les llame matadores o tengan alguna otra clase, alguna otra palabra que los nombre. Eh, pero aquí está la palabra matador y viene la nota a pie de página número 14. Hablando de estas ceremonias, se refiere a estudio de Fraser y dice, Freud en la nota 14, estas ceremonias consisten en golpes con los escudos, gritos, bramidos y producción de ruido con el auxilio de instrumentos, ¿vale? Continúa el texto. Por añadidura, los salvajes confiesan directamente su angustia ante el espíritu de sus enemigos muertos, y ellos mismos reconducen a esa angustia las mencionadas prácticas del tabú. ¡Wow! Esta objeción es de hecho sugestiva, es decir, no hay ninguna ambivalencia ahí, simplemente pueblos tontos creyendo que se sobrevive de alguna forma a la muerte. No hay ambivalencia. Pero esta objeción es de hecho sugestiva, y si también fuera suficiente, bien podríamos ahorrarnos nuestro intento de explicación. Dejamos para más tarde dar razón de ella, y por ahora solo le oponemos una concepción deducida de las premisas de nuestra anterior elucidación sobre el tabú. De todos estos preceptos extraemos la consecuencia de que la conducta hacia los enemigos se expresan otras mociones además de las meramente hostiles. Es decir, también hay sentido para la guerra. También el amor puede expresarse en golpes. Y esto no lo digo en un contexto de violencia familiar. Por favor, si ustedes viven una situación de violencia familiar, busquen ayuda. Es posible detener a absolutamente cualquier miembro de la familia, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Con esto hablo específicamente de relaciones conocidas como sadomasoquistas, aquellas donde se deja ver de manera directa, de manera sin censura, de manera no desfigurada, eso de pégame porque te demando una demostración de afecto. Ajá. Por supuesto, hay mucho que decir acerca de la formación de este tipo de relaciones. No voy a detenerme ahorita, simplemente las voy a mencionar. Ahorita regresamos al texto. Vemos en ellos unas exteriorizaciones del arrepentimiento, de la estima por el enemigo, de la mala conciencia por haberle dado muerte. Fíjense, caras del arrepentimiento que no son nada, tienen que ver con la concepción, digámoslo así, dogmática de la Iglesia Católica. Ajá. Formas en las cuales se pone de manifiesto, paradójicamente, el amor por los enemigos, el cariño, el afecto hacia esos que representan una oposición a la voluntad propia. Ahorita regresamos al texto. Quiere parecernos que también en estos salvajes está vivo el mandamiento, no matarás, entre comillas. Mandamiento que no se puede violar sin castigo, mucho antes que cualquier legislación recibida de manos de un Dios.
Es decir, hubo tabús, hay tabús y habrán tabús, no por la Iglesia Católica, no por Cristo, no por figuras históricas particulares, sino por lo inconsciente anímico. Ahorita regresamos al texto. Ahora consideremos las otras clases de precepto tabú. Las restricciones impuestas al matador triunfante son frecuentísimas y las más de las veces muy graves. En Timor, ya hablamos de Timor, véase las prácticas de apaciguamiento, el jefe de la expedición no tiene permitido volver a su casa sin más. Le erigen una choza especial donde pasa 2 meses obedeciendo diversos preceptos purificatorios. Durante ese tiempo no está autorizado a ver a su mujer ni puede alimentarse por sí solo. Él no puede comer, por 2 meses lo van a matar. Es preciso que otra persona le introduzca la comida en la boca. ¡Wow! Perdón. Hablando de la conformación de lo anímico inconsciente y su relación con la psicología, con la experiencia infantil. Los niños no pueden comer por sí solos. Ahí está. Nota número 15. Fraser seguramente, citando a Müller, 1857. En algunas tribus Dayak, los que regresan a casa tras una expedición guerrera triunfante tienen que permanecer apartados y abstenerse de ciertos manjares. Tampoco pueden tocar la comida y se mantienen lejos de sus mujeres. Claro, imagínense qué tal si tienen relaciones y se mete el espíritu de su enemigo en sus hijos. Bueno, de hecho no hace falta que sean guerreros. Ya los hijos se constituyen enemigos de los padres, pero de eso hablaremos en otro momento. Continúa el texto. En Logea, una isla próxima a Nueva Guinea, los hombres que dieron muerte a enemigos o participaron en esa acción se recluyen en sus casas durante algunas semanas. Evitan todo trato con su mujer y amigos, no tocan la comida con sus manos y solo se alimentan de vegetales cocinados para ellos en unas vasijas especiales, es decir, no comen carne como un niño. Pero bueno, eso son mis observaciones. Ahorita continuamos. Como fundamento de esta última restricción, se indica que no tienen permitido oler la sangre del muerto. De lo contrario, enfermarían y morirían. En la tribu Toaripi o Motu Motu, me sonó como una fruta de One Piece, una fruta del diablo de One Piece. En la tribu Toaripi o Motu Motu de Nueva Guinea, un hombre que haya matado a otro no puede aproximarse a su mujer ni tocar alimento con sus dedos. Otras personas le administran uno especial, debe ser un alimento especial. Esto dura hasta la siguiente luna nueva, véase Fraser, 1911. Omito citar por extenso todos los casos comunicados por Fraser o Fraser de restricciones impuestas al matador triunfante, y solo destacaré los ejemplos en que resulta particularmente llamativo el carácter del tabú, o la restricción unida a una expiación, una purificación o un ceremonial. Lo que sigue está entre comillas, es decir, es una cita directa de Fraser. A ver, entre los Nomumbo de la Nueva Guinea alemana, todo el que haya dado muerte en combate a un enemigo se vuelve impuro, entre comillas. Ahí se cierran las comillas. Y la palabra, estas son palabras de Freud, la palabra empleada es la misma que se aplica a la mujer durante la menstruación o el puerperio, es decir, después de dar a luz, ¿vale? Un periodo, digamos, de curación, reacomodo
vulnerabilidad después de dar a luz. Ajá. Lo que sigue nuevamente está entre comillas. Por largo tiempo no pueden abandonar la casa club de los varones, mientras los otros habitantes de su aldea se reúnen en su derredor y festejan su triunfo con cánticos y danzas. No puede tocar a nadie, ni siquiera a su propia mujer e hijos. Si lo hiciera, ellos se cubrirían de pústulas. Luego se purifica mediante abluciones y otras acciones ceremoniales, ¿vale? Cita de Fraser o de Fraser. Continuamos. Otra cita, se abre comillas. Entre los Natchez de Norteamérica, los jóvenes guerreros que habían conquistado su primer escalpo eran constreñidos a guardar ciertas abstinencias durante 6 meses. No podían dormir junto a sus mujeres ni comer carne. Para alimentarlos, solo se les daba pescado y pastel de maíz. Puntos suspensivos. Cuando un Choctaw o Choctaw había dado muerte y escalpado a un enemigo, empezaba para él un periodo de duelo de 1 mes, durante el cual no tenía permitido peinar su cabello. Si le picaba la cabeza, no podía utilizar la mano para rascarse, sino que debía de servirse para hacerlo de una varillita. Página 81 de Fraser. Ajá. Continúa otra cita. Si un pima, es decir, una persona de la tribu Pima, daba muerte a un apache, debía someterse a severas ceremonias de purificación y expiación. Durante un periodo de ayuno de 16 días, no tenía permitido tocar carne ni sal, mirar fuego ardiendo, hablar a persona alguna. Wow. Permítame, ya me cansé. Vivía solo en el bosque, servido por una mujer anciana que le preparaba un escaso alimento. Oh, sin querer me senté sobre mi última calaverita de chocolate. Les quería enseñar, aprovechando esto, miren, ya la tenía aquí junto a mí, ya la destruí sin querer, pero me compré otra más grandecita. Hablando de, bueno, de hecho, vamos a tratar en el inciso C de, ¿cómo se llaman? Sobre restricciones o tabúes sobre los muertos. Esta es una calaverita de chocolate que me he comprado porque aquí en México está muy cerca la celebración del Día de los Muertos. ¿Podrían algunos de ustedes decir que ofendemos a los muertos con estos ojitos bailadores o ojitos googly eyes? No sé, no me acuerdo cómo se llaman. Pero lo cierto es que hay muchos diseños de calaveritas de chocolate. Este es uno de tamaño mediano. Y que por supuesto tengo la intención de comerme mientras grabo este video. Al menos en mi familia no tenemos la costumbre de no comer este tipo de chocolate. Mm. Oh, oh, oh. Mm. Entonces, estamos hablando de un pima que mató por cualquier razón a un apache. Se va al bosque solito, una mujer anciana le lleva poco alimento. Se bañaba a menudo el pima en el río cercano, como signo del duelo, llevaba en la cabeza una bola de barro. El día número 16 tenía lugar una ceremonia pública de la solemne purificación del hombre y sus armas. Como los Pima tomaban mucho más en serio que sus enemigos el tabú del matador y no solían posponer como ellos la expiación y purificación hasta el término de la guerra. Maldito ropavejero está pasando frente a mi casa. Ya se va, ya se va. Entonces, los Pimas eran mucho más estrictos que los apaches en cuanto al tabú del asesinato.
Su aptitud bélica se veía menoscabada en mucho por el rigor de sus costumbres, o por su piedad, como se quería decir. A pesar de su valentía extraordinaria, resultaron unos deficientes aliados para los norteamericanos en sus luchas con los apaches. Véase Fraser, o Fraser. Continúa Freud, y ya estamos prontos a terminar. Para un abordaje que calaba más hondo serían interesantes los detalles y variaciones de las ceremonias expiatorias y purificatorias tras la muerte de un enemigo. No obstante, interrumpo aquí mi comunicación porque ya no nos brindaría puntos de vista nuevos. ¿Acaso podría señalar, aunque se integra en esta conexión, el aislamiento temporario o permanente del verdugo profesional que se ha conservado en nuestra época? La posición del verdugo en la sociedad medieval ofrece de hecho una buena representación del, entre comillas, tabú de los salvajes. Nota 16. Se hallarán otros ejemplos de estas prácticas en Fraser, en la sección titulada Manslayers Taboos, tabúes de los homicidas. Finalizamos con el siguiente párrafo. Dice, en la explicación corriente de todos estos preceptos de apaciguamiento, restricción, expiación y purificación, suelen combinarse los dos principios: la prolongación del tabú desde el muerto a todo lo que estuvo en contacto con él y el miedo al espíritu del asesinado. Se nos dice, y de hecho no es fácil indicarlo, de qué modo esos dos factores deben combinarse entre sí para explicar el ceremonial. Ni se los ha de concebir como de igual valor, o a uno como el primario y como el secundario al otro. Y en este último caso, ¿cuál sería el uno y cuál el otro? Nosotros, en cambio, destacaremos la unicidad de nuestra concepción cuando derivamos todos estos preceptos de ambivalencia de las mociones de sentimiento hacia el enemigo. Fin de la primera parte. Y antes de dejar de grabar, el enemigo es el padre, el enemigo es la madre. Se los anticipo, he ahí la relación inconsciente del niño, de la niña, con esas personas de las cuales depende su vida. Lo he mencionado mucho en talleres que doy sobre violencia en las escuelas. No es fácil cuidar a un niño, especialmente cuando nos va a odiar por quererlo, nos va a odiar, y eso es garantía en el ser humano, por amarlo. He ahí lo que sería adoptado y desfigurado por las terapias psicoanalíticas después de la muerte del doctor Freud. Los niños no son, ¿cómo decirlo?, ni despreciables por hacer tal, por odiar cuando son amados. Es una de las características de la humanidad. Fallamos en cómo demostramos el amor. Fallamos al amar. Y ciertamente, amar no quiere decir demostrar cariño siempre. Hay mucho que decir sobre el amor, queridos, queridas escuchas, pero no lo haré hoy. Tendrán que ser pacientes y yo tendré que irme a comer e irme a disfrutar mi domingo. Nos vemos pronto para la segunda parte de esta lectura. Son 3. Iremos
o leeremos el próximo video, será un video mucho más corto, el tabú de los gobernantes. Segunda parte de la tercera parte del segundo capítulo de Tótem y Tabú. En lo de mientras, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo video. Bye.